Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Como siempre, daros la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestros invitados son Daniel Lumera y Daniel Gavarró y van a compartir con nosotros una interesante charla titulada El perdón en las relaciones, reflexiones online. Daniel Gavarró acompaña a las personas en su crecimiento interior y despertar espiritual desde hace más de una década. Es maestro con 5 especialidades diferentes, psicopedagogo y licenciado en humanidades, además de experto en programación neurolingüística y diplomado en gestión y organización de empresas. En el ámbito del autoconocimiento destacan, por ejemplo, sus libros Liderazgo Consciente, Empresa y Espiritualidad o 5 valores para crear riqueza. Actualmente es profesor universitario en la Universidad de Lleida en el máster Inteligencia Emocional aplicada a las organizaciones, además de impartir otros numerosos cursos. Daniel Lumera, por otro lado, es escritor, formador internacional y conferenciante. Actualmente dirige la Fundación My Life Design y es el creador del proyecto internacional School of Forgiveness. Es también el ideólogo de la Jornada Internacional del Perdón, celebrada en Roma, y sus programas formativos dedicados a las ciencias del bienestar y de la calidad de vida han sido incorporados en las actividades didácticas de distintas instituciones, como universidades nacionales e internacionales, formación de personal médico y sanitario o centros penitenciarios. En España es profesor de la Universidad de Girona y es además autor de La cura del perdón, una nueva vía a la felicidad y de los 7 pasos del perdón. También es considerado un referente internacional en el estudio y en la práctica de la meditación, a través de la cual madura la visión de una educación basada en la conciencia, la interculturalidad, la cooperación y la paz. Recordar, por otro lado, que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos continuamente publicando vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o siendo ayudadas a través del pensamiento positivo. Damos ya paso a nuestros invitados, a Daniel Lumera y a Daniel Gavarró, y a su conferencia El perdón en las relaciones, reflexiones online. Pues buenos días, Laura, y mil gracias por esta fantástica presentación que haces. Muchas Y gracias a vosotros. no, y si te parece, empiezo yo, y porque cada uno de los programas a veces empieza Daniel Lumera, a veces empiezo yo. Esta vez empiezo yo reflexionando sobre el perdón. Vale. Digo reflexionando, Laura, si Sí, un querías. segundito. Solamente antes de darte definitivamente la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat, poniendo como siempre la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta que queráis que finalmente le hagamos a nuestros invitados. Vale, y ya sin más, darte la palabra y nos disponemos a escucharos. De acuerdo, muchísimas gracias, Laura. Y si en algún momento tú crees que hay muchas preguntas acumuladas y dices, oye, ya podemos empezar a preguntas, porque si no, ya sabes que Daniel y yo nos alargamos un poquito y hasta las 9:50 no empezamos a dar preguntas y a veces hay demasiadas y Vale, no podemos responderlas a todas. Así que tú haz de jefa, muy bien, mándanos si quieres. perfecto. Qué bien. Pues gracias. Pues mira, lo primero es que nosotros en este programa nos gustaría reflexionar en voz alta sobre el perdón y no sé cómo, es decir, no va a ser tanto una conferencia, sino un intercambio entre nosotros, ¿no? Y si te parece, Daniel, voy a hacer un pequeño análisis, ¿no? De entrada, de cómo yo vivo el perdón o cómo lo veo, ¿no? Aunque debo reconocer que en este punto tú eres mucho más experto, has escrito 2 libros. Además, tengo la suerte de tenerlos aquí porque la semana pasada estuve en Italia y aproveché para ir a una librería y comprarlo. Y tengo el otro, que es el único que creo que está traducido al castellano de los dos. O sea, que tú eres el súper experto. Y sin embargo me has dicho, empieza tú. Pero me parece, bueno, pues voy a hacer lo que creo que debería hacer en este caso, que es reflexionar sobre el perdón mucho desde mi punto de vista. Mira, no lo sé qué vas a añadir tú y cómo lo vas a enfocar, pero yo creo que nosotros exigimos a la gente perdón, exigimos a la gente que nos pida perdón.
Somos incapaces de otorgar el perdón. Somos incapaces de perdonar porque creemos que hay alguien que ha actuado de una forma determinada y debería haber actuado de otra forma distinta. Es decir, que ha actuado mal a propósito, sabiéndolo, y pudiendo actuar de forma distinta. Y ese es nuestro punto de partida. Fulanito tiene que pedirme perdón, porque esto que hizo no debería haberlo hecho. Porque pudiendo haber actuado de esta forma, actuó de una forma distinta. Y eso es, imperdonable. Punto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del perdón en las relaciones, entendemos que no podemos perdonar o que el perdón es difícil de otorgar porque la persona ha actuado mal a conciencia. Es decir, el otro tiene la culpa. El otro tiene que cambiar. No soy yo que debo cambiar. Yo siempre tengo un motivo por el cual yo actúo como actúo. Es más, si no te perdono es por justicia. Si me vengo de ti es por justicia. Es decir, lo que yo hago tiene un sentido, ¿no? Y a mí me gustaría romper esa idea. La gente hace lo que puede. Todos actuamos también como podemos. No es verdad que la gente podría actuar distinto de cómo actúa, porque yo cuando me observo a mí mismo, me doy cuenta que no puedo actuar distinto de cómo actúo. Que siempre actúo creyendo que tengo razón. Luego, igual a posteriori, cuando lo miro, digo, oh, podía haberlo hecho distinto. Pero ese podía haberlo hecho distinto es simplemente, como decía una amiga mía, Conchita, un pensamiento mental. Un pensamiento mental, no es algo real. Porque si hubiera podido actuar de otra forma, hubiera actuado de otra forma. En ese momento no podía. Y esa es la primera idea que creo que me ayuda mucho a perdonar en las relaciones, entendiendo que en realidad el otro hacía lo que podía, igual que yo hago lo que puedo, y por lo tanto no es culpable, el culpable no existe. Y si el culpable no existe porque cada uno hace lo que puede creyendo que tiene razón, es difícil entender que hay que perdonar. Esa sería una primera idea, una primera. Esa segunda idea, una segunda idea que a mí me gustaría añadir, entonces, y sobre eso vamos discutiendo y vamos hablando, es que yo no puedo crecer solo. Yo tengo esa impresión. Yo te necesito a ti, necesito a los demás, necesito a las personas para crecer. Es decir, gracias a mi interrelación con los demás, yo puedo irme descubriendo. Si los demás no existieran, si el mundo no existiera, ¿yo cómo iba a descubrirme? Yo no puedo aprender por los demás, es decir, no puedo hacerte aprender a ti, pero no puedo aprender sin ti. Y esa es una idea muy hermosa. Yo creo que por una parte hermosa, pero por otra parte muy útil y muy profunda, ¿no? Necesito de los demás para aprender. Esa es la segunda idea. Y la tercera es, precisamente porque necesito a los demás para aprender, cuando hay dificultades puedo aprender muchísimo. Porque cuando tú y yo estamos siempre de acuerdo, no hay nada no hay nada que nos enriquezca, no hay nada que nos aporte algo, no hay nada en lo que yo pueda aprender. Por lo tanto, y esto sería la cuarta idea y con ello uniría con la primera, todo aquello que había pensado que tú deberías haber actuado distinto, todo aquello que me ha dolido tanto, todo aquello que no he podido comprender, ha sido precisamente lo que me ha abierto la mente. Ha sido precisamente lo que ha abierto mi corazón. Ha sido precisamente lo que me ha hecho avanzar. Por lo tanto, aunque pueda creer que tú deberías haber actuado distinto porque me has herido tanto, entre comillas, en realidad he sido yo que me he herido a mí mismo, no comprendiendo que tú actúas como puedes y que gracias a tu actuación yo puedo aprender muchísimas cosas. Que cuando tú eres rígido yo aprendo a ser flexible. Que cuando tú eres violento yo aprendo a defenderme, pero también aprendo a reconciliarme con mi propia violencia, a saber decir no, a saber ver que yo también me he enfadado muchas veces, que grito muchas veces, y a ver que en la actuación del otro estoy yo y por lo tanto aprendo a tratarte con ternura de la misma manera como debería tratarme con ternura a mí mismo cuando yo soy víctima de mi propia violencia contra mí o contra los otros. Por lo tanto, siempre
siempre que creo que es difícil perdonar a los demás, tengo una gran oportunidad. Una gran oportunidad que en realidad es descubrir que el otro hace lo posible y que en esa dificultad de relación que yo tengo con el otro, el perdón me abre a una vía de autoconocimiento muy grande y a una vía de amor infinito. De amor infinito en el sentido de que yo puedo entender a los demás. Y al entender a los demás me entiendo a mí mismo. Es decir, el perdón en las relaciones, no sé si es el perdón en las relaciones o el perdón en mi propia vida. Yo tengo la impresión de que a veces nosotros creemos que estamos perdonando a los demás cuando en realidad lo que hacemos es perdonarnos a nosotros. No sé si tiene lógica lo que estoy diciendo, pero sí, porque cuando yo decido no perdonarte y mantener el odio dentro de mí, quien vive en odio soy yo y por lo tanto quien sufre la ausencia de perdón soy yo. En el sentido de que perdonen las relaciones. Yo creo que a lo mejor voy a decir una animalada, ¿eh? No hay nada que perdonar, hay mucho que agradecer. Gracias por haber sido inflexible. Gracias por no haber tenido paciencia, porque así yo he podido practicar mi paciencia y mi flexibilidad. Gracias por haber sido duro, porque así yo he podido entender la potencia y la hermosura de lo blando. Gracias por, gracias por, gracias por, gracias por. Creo que, no lo sé, tú eres mucho más experto que yo y que en realidad el autoconocimiento es un diamante. Una de las caras muy importantes del perdón y esa cara de ese diamante está unida a otra cara que es el agradecimiento. No, no tengo que perdonarte, no hay nada que perdonar. Gracias por haber estado en mi vida, gracias a las dificultades que las personas ponen en mi vida, yo puedo crecer. Así que aquel que le exigía, esa es una reflexión que hago, no sé cómo lo vas a ver, ¿eh? No sé cómo lo van a ver también las personas que nos escuchan, pero aquel a que yo exijo que me pida perdón es al que debo dar gracias, porque me facilitó crecer una barbaridad. No lo sé si tú también lo has vivido así en tu vida, ¿eh? Las grandes dificultades han sido precisamente tus grandes bendiciones. Y entonces aprendiste, no lo sé, aprendiste que si yo no perdono, quien me daño es a mí mismo, quien tiene odio soy yo. Pasa que a veces nos cuesta mucho perdonar, nos parece que es un sacrilegio perdonar a según qué y que hay cosas imperdonables. Pero yo creo que no hay nada. Ostras, y luego lo hablamos. ¿Tú crees que hay algo imperdonable? Y ahí me callo, Daniel, que son millones de preguntas y he abierto un montón de temas. Bueno, antes de todo, pedir perdón por mi conexión de hoy, porque estoy en Roma, estoy de viaje, entonces seguramente no se ve bien mi imagen, que es una forma, pero espero que mi presencia esta tarde pueda aclarar un tema tan delicado y potente como es el tema del perdón, que ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida y en los últimos casi 5 meses, por ejemplo, formado personalmente a más de 1.000 detenidos presos en las cárceles y 5.000 estudiantes en las escuelas sobre el tema del perdón. Y he llevado este tema también en oncología y en los hospitales donde se toca el tema del acompañamiento a la muerte. Y entonces sí que he podido experimentar y tocar con mi mano directamente el poder del perdón, que no solo y simplemente se limita a las relaciones, sino que es una herramienta que tenemos que limitan su aplicación práctica, que aumenta, de hecho, la calidad de la vida, porque lo primero que quiero decir es que las personas que saben perdonar viven más, se enferman menos y tienen una calidad de la vida superior. Entonces, las personas que saben perdonar son selectivamente más adaptas a la sobrevivencia de la especie. Y lo digo con un perfil científico importante. Pero también me gustaría aclarar que esta tarde no estamos hablando de un perdón religioso, sino que, por ejemplo, en mis estudios he encontrado el perdón en prácticas de perdón, protocolos de perdón, en la cultura, por ejemplo, de los indios, del Brasil, o en las culturas de los Vedas, de la India. Entonces raíces de perdón que tienen más de 3.000, 5.000 años.
2000 antes del pensamiento de Cristo. Entonces es seguramente un valor universal que pertenece a la humanidad entera. Y para tocar el tema perdón en relaciones, yo creo que nosotros dos, Daniel, si tú estás de acuerdo antes, deberíamos decir qué es el perdón y qué no es el perdón. Seguramente me gustaría romper algunos mitos, algunas falsas creencias sobre el perdón, comenzando a decir que perdonar no significa no reaccionar. Y no significa condonar. O sea, si te perdono, no estoy justificando lo que tú has hecho, no te estoy permitiendo de rehacerlo, y sobre todo, esto no quita el hecho que puedo reaccionar. Pero no significa entonces no reaccionar, perdonar. Significa actuar libre del odio, libre del resentimiento, libre de la rabia, libre de la frustración, libre del sentido de impotencia. Y mis acciones serán el fruto de la conciencia de mi libertad y no el producto, el empuje de mis miedos, de mis frustraciones y de mi odio. Esto es lo primero que tenemos que decir. Perdonar también no significa olvidar. Esto también es muy importante. Una persona que perdona no es una persona que olvida, es una persona que recuerda perfectamente lo que ha pasado, pero lo vacía de un contenido de odio y de dolor y de sufrimiento. En estos años de trabajo con el perdón me he dado cuenta que el ser humano tiene una capacidad sin límites de liberarse del sufrimiento, sin límites. Lo he visto en las personas que llegan a la muerte física y corporal, llenos de dolores incluso. Y allí he visto milagros, milagros que han transformado vidas de personas. En su raíz más esencial, y con esto me gustaría empezar esta tarde, perdonar significa para donar, por donar. Perdonar en latín es el superlativo absoluto del don. O sea, ¿quién es capaz de hacer un don máximo de todas las cosas que acontecen en su vida? Del dolor más grande al amor más absoluto. Y si razonamos en esta perspectiva, cuando nosotros nos apegamos a un dolor, sufrimos. Pero también cuando te apegas al amor, sufres, porque lo transformas en un apego, en una obsesión, en una posesión. He visto personas que se apegaban a un dolor, por ejemplo, a una violencia carnal, y sufrían para 30, 40 años después de la violencia, permitiendo al violador de dominar, de mandar y de arruinar sus vidas para mucho, muchísimo tiempo, hasta que no se han liberado a través del perdón de este odio y han florecido nuevamente como mujeres o como hombres. Entonces, para mí era fundamental aclarar de qué perdón se hablaba esta tarde. Significa perdonar, para donar, es la máxima forma de don que podemos hacer. Nuestra vida nos ha dado como don, por don, y entonces a través del perdón entendemos el valor y el significado de la vida. Personalmente he dedicado una línea importantísima de mi investigación y búsqueda al perdón con herramientas sea científicas y neurocientíficas, y después, si quieres, explico algo más de cómo funciona nuestro cerebro y por qué perdonar es lo mismo que meditar, porque nuestro cerebro en sus procesos más desarrollados de perdón funciona como un monje budista, por ejemplo, porque se activan los mismos canales y redes neuronales. Entonces, creo que también es importante comprender qué es una relación. Perdón y relación son las dos palabras que mandarán esta tarde en nuestra conversación. Y aclaro también mi perspectiva sobre lo que es una relación y después te pregunto algo. De acuerdo. Para mí una relación, nosotros tenemos una relación con todo, incluso con una botella de agua, con nuestro iPhone, con nuestro móvil. Tenemos una relación no solo con el perro, tenemos una relación con nosotros mismos, con el cielo, con la muerte, con la vida, con Dios, con todos. Pero básicamente hay
dos funciones en las relaciones. La relación básicamente es una polaridad que existe entre dos cosas, tú y una otra cosa, sea persona, sea objeto, sea animal, todo lo que quieres, sea emoción, tú tienes tus relaciones con tus emociones, con tus ideas incluso, con tu coche, por ejemplo. Entonces hay una polaridad aparente que se atrae profundamente, porque se odia o porque se ama, por ejemplo. Y esta atracción es básicamente el deseo de unirse, de juntarse, de conocer el objeto con el cual tú te relacionas. Entonces es un deseo de unión. La relación básicamente es un deseo de reunión, de volver a una condición de unidad universal. Es un proceso que incluye, que la tendencia es inclusiva, de llevar adentro. Y el empuje de relación es exactamente esto. Incluso con la muerte, incluso con el miedo. Nuestra relación con el miedo es porque sabemos profundamente que para conocer algo tenemos que transformarnos en este algo, experimentarlo siéndolo este algo. Nuestro deseo profundísimo de reunión con todas las cosas. Y esta es la tarea universal de las relaciones. Volvernos, empujarnos nuevamente a un estado de unión, donde no hay separación, donde no hay polaridad. Pero después también hay una función mucho más básica y personal y terrenal de las relaciones, que es aquella de hacernos descubrir nuestras proyecciones, nuestras faltas, nuestros límites, nuestros dolores, porque las relaciones son espejos profundos de lo que somos, de lo que nos falta, de lo que deseamos y también de nuestros potenciales inexpresados. Una relación de enamoramiento, por ejemplo, o de cuando tú encuentras una persona y tienes o sea, admiras, una admiración profunda hacia esta persona, es porque esta persona te refleja aspectos potenciales de ti inexpresados. Y tú deseas conocerlo, deseas explorar la forma en la cual él lo ha manifestado. Entonces, hay dos tipologías de relaciones. Las relaciones comúnmente entendidas, que son relaciones superficiales. Tú sales a la calle con una persona, te diviertes, haces fiesta, pero nunca entras en profundidad. Y después hay las relaciones conscientes, que son otra persona. Has Yo dicho creo que que el había perdón relaciones... pertenezca a esta segunda posibilidad. Perdona, Daniel. Has dicho que había las relaciones superficiales y las ¿Qué conscientes. es una relación para ti, Daniel? No, es que ha habido un momentito que se ha cortado y por eso te pedía, o como mínimo se me ha cortado a mí, que decías que habían dos relaciones, las superficiales y las conscientes. Sí. ¿Podrías volver a ampliarlo un poquito? Porque se ha cortado un pelo. Ok, ¿por qué se ha cortado mi voz? Sí. Ok, gracias por la pregunta. Mira, las relaciones comunes, superficiales, son las relaciones cuando tú sales con un amigo o con una amiga, te diviertes mucho, pero la relación nunca llega y te lleva a la profundidad de tu ser. Cuando entra el dolor allí, normalmente estas relaciones se dejan. No se profundiza nunca los aspectos de sombra de la otra persona. No se aman estos aspectos, ni tampoco se aman tus sombras. La relación se queda a nivel superficial. A través de la otra persona, profundizar nuestros dolores, nuestras faltas, nuestros aspectos sombrosos e inconscientes. Y a través de la aceptación, del perdón, del amor y de la gratitud, integrar y crecer. No sé si ahora se ha oído esto, pero te quería preguntar, Daniel, ¿cuál es tu perspectiva respecto a las relaciones y sobre todo si en tu vida has relaciones superficiales o relaciones conscientes? Se ha oído Disculpadme ahora. un segundito. Daniel Lumera. Sí. Sí, se te corta mucho la imagen. Vamos a bajarle un puntito al ancho de banda, si no te importa, aquí arriba, como hemos hecho antes. ¿Lo has bajado? Sí. Vale, de acuerdo. Pues ya puedes seguir. Perfecto, gracias, Laura.
Mira, me ha gustado mucho esto que decías de las relaciones, ¿no? Relaciones conscientes y relaciones superficiales. Me ha parecido, me ha parecido muy clarificador. Y porque yo a veces me cazo a mí mismo relacionándome con las personas como si fueran objetos. Eh, no siempre mantengo una relación con las personas desde la intención de descubrir su profundidad, de usar la relación como una forma de trabajar de descubrir la esencia. Y reconozco que a veces me relaciono con las personas en tanto que la función que cumplen, no en tanto que la persona que son. Y por eso muchas veces me obligo a un ejercicio, me obligo, es una forma de decirlo, practico un ejercicio muy hermoso que es darme cuenta que el que tengo delante es igual que yo. Y eso convierte cualquier relación, incluso accidental, en una relación profunda, en una relación consciente. Y eso, por ejemplo, aprovecho muchas veces el autobús, aprovecho el metro, aprovecho el tren, para darme cuenta que las personas que van entrando son exactamente igual que yo. Personas que igual que yo han venido a este mundo a aprender, personas que igual que yo tienen miedo, personas que igual que yo a veces se sienten con dificultad, y eso me ayuda muchísimo a enriquecer y profundizar en las relaciones, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón del mundo, Daniel. A veces, a veces las relaciones se convierten en superficiales y yo quiero decir con sinceridad que no por el hecho de dedicarme al crecimiento personal, no por el hecho de dedicarme al trabajo espiritual, mantengo de forma continua ni de lejos esta conciencia. Lo que sí mantengo es el darme cuenta cuando una relación me hace sufrir, inmediatamente se me dispara un despertador. Rápidamente el sufrimiento en una relación me hace recordar que ahí el que estoy equivocado soy yo, que ahí el que tiene que relacionarse desde usar la relación como una meditación, que es algo que tú decías, algo bonito, ese perdonar. Decías que ese perdonar es como una meditación en relación. Me hace recordar eso tan importante, ¿no? Porque si no me sitúo en un lugar donde juzgo a los demás, me sitúo en un lugar donde los demás son, desde mi punto de vista, simplemente objetos, y ahí yo puedo recuperar mi capacidad de amar, ¿no? Mi capacidad de amar y darme cuenta que los demás son un espejo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y ahora es una pena porque veo, Daniel, que has caído, pero ya vas a volver, vas a recuperarte enseguida, espero. Pero yo quería comentar también una serie de cosas que tú Exacto. habías... Daniel, estamos solucionando la incidencia. Sí, no te preocupes. ¿De acuerdo? No, eso no hay ningún problema. Entonces, en un cierto momento, Daniel Lumera ha comentado una serie de cosas que yo creo que merece la pena que volvamos sobre ellas para sacarlas punta. Esta idea de que el perdón no significa condonar. Cuando una persona, cuando yo, lo digo por mi propia vida, cuando yo hago algo, a pesar de que crea que tengo razón, de que actúo movido, convencido de que tengo razón, es obvio de que hay una cierta parte en la que intento reparar, entre comillas, el daño que se haya producido. Por tanto, no hay una condonación de la deuda. Lo que hay es una invitación a reparar conscientemente el, el daño, entre comillas, que nos hemos hecho. Y eso significa, también recuperando una cosa que antes, Daniel, tú habías dicho, que olvidar no es adecuado. Pero una cosa es aprender, y yo no podría aprender si olvidase, y otra cosa es vivir en el odio. Y eso es precisamente lo que tú remarcas, de que es lo que significa que el perdón implica pasar del odio
a la comprensión, a la donación máxima, a entender que el otro es como yo, ¿no? Y tú decías que perdón es actuar libre de odio, ¿no? Y a mí me gustaría un poco reflexionar sobre esta idea de libertad, ¿no? Actuar libre de odio. Solo puedo actuar libre de odio si entre el exterior y mi conducta hay un espacio en el que yo decido lo que voy a hacer. Por lo tanto, solo a partir del momento en donde el exterior no dicta mi conducta, solo en ese momento puede haber libertad. Y en todo caso es una libertad muy, muy pequeña, porque aunque el exterior no dicte mi conducta, lo que yo tengo que hacer es actuar como creo que debo actuar. Si te entiendo, ¿cómo podría odiarte? Es decir, que el perdón, es decir, que el amor, es decir, que la comprensión es la única opción posible que tenemos cuando nosotros nos situamos, cuando nosotros intentamos comprender cuál es el sentido de nuestra vida. No, lo he dicho mal, ¿eh? No se trata de que intentemos comprender, intentemos asumir cuál es el resultado de nuestra vida. Es decir, el perdón, no lo sé, Daniel, que veo que estás aquí, no sé cómo lo ves tú, pero el perdón, que es una de las caras del amor, que es una de las caras de la comprensión, me permite asumir la vida, mi vida tal como es. Me permite vivir y darme cuenta que yo soy. Y eso solo lo puedo hacer gracias a los otros. Y esta parte que tú decías, gracias a los otros, dándome cuenta que en la relación puedo optar entre superficialidad y conciencia. Y tú hace un momento, Daniel Lumera, me preguntabas, ¿en tu vida todas las relaciones son conscientes? No, Daniel, no. Me gustaría, pero no es así. Y sin embargo, las superficiales me traen dolor. Y gracias al dolor, recuerdo que debo poner conciencia. Y así con los años tengo la esperanza que algún día, igual que con los años cada vez mis relaciones son más conscientes, tengo la esperanza de que algún día la conciencia será algo mucho más continuo, algo que no tendrá un punto y seguido, sino que será un continuo, ¿no? Llegados hasta aquí, a mí me gustaría un poco, y viendo que le iba a hacer una pregunta a Daniel Lumera, pero se ha vuelto a caer. Qué bueno. Hoy Daniel está en Roma y entonces yo creo que su conexión en el hotel no es lo bastante buena, pero haremos lo que podamos, ¿no? A mí me gusta, si queréis, me gustaría un poco reflexionar también sobre otro punto que ha dicho Daniel Lumera, y es el hecho de que nosotros, cuando perdonamos, lo que conseguimos de alguna forma es sanar nuestra vida. Y eso significa que mientras yo no perdono, mi vida está enferma. Y eso significa que hay una locura humana en la que nosotros vivimos. Esa es mi impresión y en todo caso yo os voy a invitar a que hagáis preguntas y dialoguemos al respecto desde cómo poder perdonar o cómo, si hay cosas imperdonables o no. Pero el mismo hecho de creer que hay cosas imperdonables me sitúa en una posición de odio contra el mundo, en una división del mundo entre buenos y malos, entre bondad y maldad, entre los que pueden ser perdonados y los que no pueden ser perdonados, que bienvenido Daniel de nuevo, bienvenido. Mientras está, pues, y esa posición de creer que hay gente que puede ser perdonada y hay gente que no puede ser perdonada, eso es malsano, eso forma parte de una enfermedad. Y de alguna forma, por eso creo, y ahora le devuelvo la pregunta a Daniel Lumera, que estaba comentando una cosa que tú antes has dicho, Daniel, que yo creo que la incapacidad de perdonar, el no perdonar, hace que nuestra vida sea insana, hace que nosotros estemos en una locura. Y es precisamente el perdón lo que nos sana. Esa idea de que el perdón sana, no sé si tú la quieres, te apetece. ¿Tú ves que el perdón sana?
¿Hasta qué punto? Y cuéntanos experiencias que tú hayas vivido de sanación. Por lo tanto, significa que si los que estamos mirando este programa hay personas a las que todavía no podemos perdonar, situaciones en las que todavía no podemos perdonar, a lo mejor es que nosotros estamos enfermos. No sé si se escucha mi voz ahora. Perfecta. Ok, entonces el perdón sana profundamente el cuerpo, sana profundamente las emociones, la mente, nuestra energía vital y nuestro espíritu, nuestra conciencia. A nivel del cuerpo salen miles de artículos científicos sobre el poder del perdón, en el sentido que el perdón sana, empezando, tiene un efecto muy potente en el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Algunos años atrás ha sido publicado en el New York Times, en uno de los periódicos más importantes de América, un artículo del doctor Douglas Russell, que ha demostrado que algunos suyos pacientes que tenían cardiopatías, ¿Sí? después de 10 horas de protocolos correctos con el perdón, las actividades de las coronarias mejoraban. Entonces el perdón es una medicina que sirve a nivel físico. Las personas de verdad, pero mejoran los cardiopáticos, mejoran muchísimas condiciones físicas. Nuestro sistema inmunitario va potenciándose muchísimo. Pero la cosa más importante de estos estudios, yo creo, más allá de las hormonas, yo creo que es relativo a aquellos de las neurociencias, en el sentido que en nuestro cerebro se estimulan áreas cerebrales que permiten a la persona desarrollar actividades y habilidades de vida y sociales fundamentales, como por ejemplo la capacidad de percibir un problema como un recurso. Lo que antes era un problema, lo que antes era un dolor, se percibe como una oportunidad, se enfoca como una oportunidad y se transforma en un recurso extraordinario. Por ejemplo, si te ha dejado tu marido o tu mujer después de 40 años de relaciones, hay algunas personas que entran en depresión, que le duele mucho para muchos tiempos, que tienen que pasar 2 años de luto y de duelo para recuperarse, y otras personas que dicen, ay, mira, qué momento extraordinario para reinventarse, qué extraordinaria oportunidad para revivir nuevamente un otro enamoramiento y otro amor. Entonces, ¿de qué depende esta capacidad? O cuando te echan de baja, te echan de trabajo, te dan de baja, o sea, te echan de tu trabajo. Hay algunas personas que lo viven muy mal y otras personas que dicen, esta es una extraordinaria oportunidad para reinventar mi vida y hacer al final lo que siempre he querido hacer. Y para hacerte un ejemplo extremo que yo he vivido en los hospitales, cuando a las personas le dicen que tienen una enfermedad terminal y que se van a morir, algunos de estos le pasa algo muy malo, o sea, entran en una profunda depresión, entran en una situación de odio y de rabia hacia la vida, hacia Dios, hacia todo, entran en el horror más absoluto de la enfermedad que están viviendo y se traen la familia dentro de esta vivencia. Por otro lado, algunas otras personas, cuando le comunica al médico que se están muriendo, florecen como seres humanos. Sí. Y solucionan lo que queda pendiente, ayudan a toda la familia a vivir bien su muerte y sobre todo se abren al significado más profundo de la vida. Entonces, ¿de qué depende esta actitud? La neurociencia nos dice que esta actitud depende de cómo educamos nuestro cerebro a funcionar, las áreas y las redes neuronales que desarrollamos. Y el perdón es un elemento en este sentido, junto a la meditación, de educación a la felicidad brutal, de una felicidad que no depende de lo que nos dicen o de lo que acontece en nuestra vida, sino que depende de cuánto conscientes somos de existir justo en este momento. Y que nos hace encontrar el coraje de liberarnos del odio, porque una otra persona puede hacernos daño en una relación, pero el hecho de odiar a esta persona, porque nos has hecho mal, es nuestra elección. Y cuando dentro de nosotros decidimos de elegir el amor independientemente del odio de los demás, es allí que somos capaces de modificar el tejido de la realidad, no solo interna, sino de cambiar el externo profundamente. De influir el perdón más potente es hacia
más profunda, hacia nosotros mismos, como autores y creadores de la realidad. Porque todo lo que vivimos en nuestra vida, de una forma u otra, si se manifiesta allí, es porque lo hemos creado, lo hemos atraído. Necesitamos algo para liberarlo. Necesitamos experimentar y podemos a través de esto experimentar nuestro poder de amar, de probar gratitud incondicionalmente, de crecer de forma incondicional. Y el perdón es una herramienta que libera totalmente el alma y modifica totalmente, profundamente el tejido de la realidad. No he oído tu discurso de antes sobre el perdón, entonces me he enganchado ahora mismo. Es un argumento muy importante y muy potente porque siempre te lleva al punto donde tú tienes que elegir si odiar o no a la otra persona, si odiarte o no a ti mismo. Pero se puede perdonar el amor, se puede perdonar la gratitud, perdonar el gozo, la dicha se puede perdonar, o sea, se puede donar, utilizar la dicha, todo lo que pasa en nuestra vida, un dolor. ¿A qué sirve el dolor? ¿Y el amor qué sirve? Para donar, porque si te enganchas... Seguimos con problemas técnicos, ¿verdad, Laura? Sí, sí, seguimos, sí. Mira, a mí, ahora que Daniel decía todo esto, entonces se me ocurría también alguna otra cosa, ¿no? Una cosa que has dicho y que me parecía maravillosa, Daniel, era el hecho de que utilizar el agradecimiento como una práctica, como un protocolo para perdonar. Has hablado ahora de una persona, dice, por ejemplo, una persona que tiene una relación y su pareja la deja, ¿no? En este punto, ¿qué es lo que nos puede ayudar a nosotros a superar esa circunstancia en lugar de arrastrar un duelo durante 2 años o 3? Y yo recuerdo una mujer que precisamente estaba en este caso y que ella decía que lo que más le había ayudado era comprender que los 40 años que habían vivido juntos, aunque ahora su marido, en una situación absolutamente clásica, se había casado con su secretaria, pero al margen de esa anécdota que es muy de película, ella decía, lo que yo pueda, me ayuda a perdonar el entender que estos 40 años que hemos vivido juntos han sido maravillosos. Y por lo tanto no renuncio a lo maravilloso que hemos vivido, sino que en realidad me doy cuenta que eso me permite estar donde ahora estoy, ¿no? Y en el lugar donde ahora estoy, me abro a lo que venga, a lo que ahora venga la vida. Y por lo tanto, ella decía, y yo también soy una persona convencida al respecto, y es que no hay nada imperdonable. Nosotros no podemos perdonar cosas porque no somos capaces de aprender de ellas. Pero a partir del momento en que hay una dificultad determinada y yo soy capaz de acogerla y aprender de ella, de cualquier cosa que pueda aprender, la puedo comprender y por lo tanto la puedo perdonar. Y no hay personas imperdonables. Todas las personas cumplen una función imprescindible en el mundo. Imprescindible en el mundo. Yo a veces digo que cada uno de nosotros aporta algo que es único y que sin ti el mundo estaría incompleto. Es decir, sin una persona que está aquí en el mundo estaría incompleto. Que a mí me cueste perdonar a alguien no significa que sea imperdonable. Significa que yo no la puedo comprender. Y comprender, etimológicamente, quiere decir tomar con el corazón. Comprender. Tomar con el corazón. En tanto que yo no puedo comprender esa situación, no la puedo perdonar. Y por lo tanto no puedo aprender de ella. Y por lo tanto actúo movido desde el odio y por lo tanto no soy libre. Y a mí me gustaría, Daniel, si tuvieras voz, tuvieras imagen, que no lo sé si estás ahora aquí o no, no lo sé. Igual Laura si no está, Laura me avisas. Pero a mí No, de momento no sigue, Daniel. Ah, de momento no sigue, ¿eh? No está. No, no está.
Ah, de acuerdo, como veía su foto no estaba seguro. Un poco porque a mí me hubiera gustado que aparte de esta práctica de agradecimiento, que es la que yo personalmente utilizo más, yo sé que Daniel Lumera tiene una serie de prácticas y de protocolos para potenciar el perdón, ¿no? Y me hubiera gustado que las hubiera comentado. Él es mucho más experto que yo en este tema, ¿no? Desde mi punto de vista, el agradecimiento es algo muy potente. Otra herramienta que yo utilizo muchísimo para otra práctica, otro protocolo para perdonar, que yo utilizo mucho es imaginarme que yo soy la otra persona, ¿no? Ese es otro protocolo. Y dándome cuenta que si yo viera el mundo como ve esa persona el mundo, ¿cómo no podría actuar como ella actúa? Y eso no significa que no reaccione, que no me defienda, que no olvide, eso no significa, pero ponerme en la piel del otro, para mí es otra práctica fundamental, ¿no? Y quizá también como otra práctica que a mí me lleva mucho al perdón es mirar a los ojos de los demás y darme cuenta que detrás de la forma está la vida queriéndose expresar, ¿no? Y esa vida es exactamente igual que la mía. Entonces, otra forma como yo entro en el perdón es mirar a los ojos de las personas y estamos viendo, Daniel, formas distintas de cómo activar el perdón, ¿no? Protocolos de perdón. He hablado de agradecimiento, de ponerme en la piel del otro, y ahora estaba diciendo tercera forma que yo utilizo mucho, que es mirar a los ojos de las personas y darme cuenta que detrás de esta forma hay la vida queriendo expresarse. Y ahí su vida es la misma que la mía. Y desde ahí me es muy fácil comprender, me es muy fácil dar mi máximo, me es muy fácil perdonar. Y tú como experto, Daniel, mientras tengamos conexión, aprovechemos ahora para que tú nos cuentes, ¿a ti se te ocurre alguna práctica, algún protocolo útil para que el perdón surja con más naturalidad? Mira, es una práctica muy sencilla, es más allá de las fórmulas y de todo, pero me hubiera gustado explicar las fases del perdón y cómo saber si una persona realmente ha perdonado o no, porque hay muchas personas que creen de haber perdonado, de haber llegado al perdón y no lo han hecho. Pero no es una buena conexión esta tarde para profundizar demasiado el tema. Sí que puedo aconsejar una práctica, que es la siguiente, o sea, se llaman las prácticas de las 3 cartas. Se trata de escribir 3 cartas a una persona que se quiere perdonar, incluyendo en estas personas, si tú quieres, a ti mismo, o sea, se pueden escribir las ¿De cartas acuerdo? a ti mismo. Y la primera carta es la carta de la acusación, donde tú le dices a esta persona, te perdono por esto, te perdono por el otro, te perdono por el otro, y en realidad lo estás acusando. Porque tú cuando dices a una persona, te perdono porque me has traicionado, te perdono porque te has ido, te perdono porque no me has amado. Sí, la intención es la de perdonar, pero lo estás acusando. Entonces, la primera carta sirve para tomar conciencia de nuestra parte oscura, ¿no? De De nuestra acuerdo. parte, y de ponerla en línea con la intención de perdonar. La segunda carta es una carta donde tú dices, perdóname por, pides perdón. ¿Mm? Perdóname por no haberte amado, por no haber sido capaz de dejar ir el odio, por haberte traicionado, por todas estas cosas. Y al final, en la tercera carta, en un papel diferente, es la carta de agradecimiento. Te agradezco por esto, te agradezco por el otro, y termina esta carta con escribiendo te amo así como eres. Al final de estas 3 cartas, si las cartas han sido bien, tú tienes que enviársela a la persona, la última carta que escribes. Si sientes resistencias en hacer esto, significa que no has perdonado. Si tú tienes miedo que de la otra persona pueda rebotarse, no entender o yo qué sé, enfadarse incluso, reengancharse, significa que tu proceso no es completo y tú no estás en la gratitud. Entonces tienes que rehacer el proceso, profundizarlo con otros métodos y otras técnicas. Y cuando te escribes la carta a ti mismo, tienes que dársela a un amigo y decirle, mira, en 2 o 3 meses, dámela de nuevo cuando menos me lo espero. Entonces, devuélvela. Es una práctica muy bonita. Lo que hemos hecho como grupo de investigación en estos últimos 11 años ha sido aquello de crear un método del perdón, de técnicas siempre más profundas,
donde se puede realmente experimentar el poder de liberación del perdón. Pero esta práctica, que es muy sencilla, también es muy, muy, muy poderosa y potente para hacerte comprender si estás, en qué punto estás del recorrido del perdón y si realmente has llegado al amor, a la gratitud real, o si estás ocultando rabia y falta de responsabilidad en tu proceso. Una persona que ha perdonado es una persona que se asume la absoluta responsabilidad de todo lo que ha acontecido, adentro de él y en las situaciones externas. No sé si se ha oído mi voz. Perfectamente, Daniel, se ha oído perfectamente y he encontrado esta técnica de las 3 cartas como muy clara, muy sencilla, muy hermosa, muy útil. Me recuerda otras técnicas como el Ho'oponopono, por ejemplo, me recuerda trabajos de Byron Katie, me recuerda... Porque yo creo que es algo, el primer paso de no obviar lo que siento, no engañarme, ese es fundamental. Y el segundo de darme cuenta que en esta relación yo tenía un papel, así que perdóname. Hay fórmulas. Tú has nombrado el Ho'oponopono, por ejemplo, ahora. Sí, sí. Hay fórmula, ¿no? En una de las charlas que he dado en España, una mujer me decía, mira, pero esto es Ho'oponopono, el perdón es Ho'oponopono. Y digo, mira, Ho'oponopono es un acercamiento, una filosofía, una técnica del perdón, pero es como decir, la meditación es este mantra y solo este mantra. No, es que el Ho'oponopono es una forma de expresar el perdón maravillosa, pero Correcto. también hay muchísimas formas y acercamientos al tema, incluyendo acercamientos integrados, y es necesario experimentar todas las dimensiones y la potencia del perdón. Sí. No sé si se escucha bien mi voz e incluso si se ve mi imagen mientras hablo. Ambas cosas. Sí, ya se escucha, se sigue parando un poquito, pero bueno, lo importante es que ya se te escucha. Lo que sí os parece, empezamos ya con las preguntas. Me parece fantástico. Bien, pues antes de pasar a hacer la primera pregunta, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos fundamentales difundir conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, y para colaborar por un mundo mejor como voluntario o voluntaria de Mindalia, o para hacer una donación a Mindalia si es que así lo deseas. Y bueno, ya vamos a pasar a la primera pregunta. Dice Molly desde Argentina: gracias por todo lo que habéis compartido. ¿Cómo sanar rencores antiguos? Desde el alma, no a nivel intelectual. Yo creo, Daniel, que justo ahora que hemos dado esta técnica, por ejemplo, de las 3 cartas, esa sería una buena forma de intentar sanar desde el corazón, ¿no? Otra forma de intentar sanar desde el corazón, para mí, es darme cuenta de que yo no sería quien soy si no hubiera vivido esta relación y, por lo tanto, agradecer profundamente a la otra persona su existencia. Pero solo sirve, como dice Molly, cuando lo vivo profundamente, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo agradecer extraordinariamente, yo que sé, a personas concretas que a veces he tenido relaciones difíciles con ellas y su existencia, porque sin su existencia yo no hubiera podido aprender lo que he aprendido. Pero claro, eso solo puede darse cuando tú te das cuenta, ¿no?, de lo que has aprendido. No sé si Daniel, quieres añadir otra técnica concreta, ahora que has hablado de las 3 cartas, o otra cosa. Yo creo que estaba bastante contestada con lo de las 3 cartas, ¿eh? No, por ahora no. No sé si se escucha mi voz, pero para mí es perfecto. De acuerdo. Bien, pues seguimos. Dice Luis desde España: ¿cómo podéis definir el odio? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo identificar el odio? La verdad es que, mira, la pregunta me sorprende mucho porque tenía mucho la impresión de que el odio se identifica con mucha facilidad, porque tengo ganas de que la otra persona no sea feliz. Tengo ganas de destruir al otro.
tengo ganas de que el otro desaparezca. Y entonces me doy cuenta que esas ganas de que el otro desaparezca, de que el otro sufra, de que el otro, que es como yo describiría el odio, eso me genera dolor. Y por lo tanto yo creo que la pista es descubrir el dolor psicológico que nos genera la no aceptación del odio, la no aceptación de los demás, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido preguntar cómo descubrir el odio, porque me doy cuenta que se ve, bueno, me parecía que se veía muy obvio, ¿no? Cuando uno no soporta a alguien, cuando uno cree que esto sería mejor que se borrase del mapa a esta persona, a esta circunstancia, yo a eso lo llamo odio. No sé, y yo lo distingo por un malestar personal. No lo sé tú, Daniel, cómo distingues el odio. No sé, ¿se escucha mi voz? Sí, ¿Escucháis mi voz? perfectamente, Sí. Daniel. Sí, Ok, Daniel, se te entonces escucha. para mí... Ok, perfecto. Para mí el odio es reconocible cuando hay una condena absoluta hacia la persona. Cuando no hay ninguna posibilidad de que esta persona pueda salvarse o sea, cuando deseamos el dolor más grande de una otra persona. Cuando tú te encuentras a desear el dolor, la condena para siempre de esta persona, esta es una manifestación del odio. Entonces, pregúntate siempre, ¿deseo el dolor de esta persona? Si tu deseo es que esta persona sufra, o le pasa algo de mal, esto es una manifestación del odio. Pregúntatelo y si es así, pregúntate, ¿soy consciente de que esta persona es un aspecto de mí? ¿Cuál es la parte de mí que estoy condenando y odiando? Porque hay una parte de ti que estás odiando, condenando y que quieres que sufra, porque quieres punirla. Y justo a esta parte tienes que direccionarte, hablar, amar, escuchar cuál es el mensaje que quiere darte. Y esta es la cura del odio más grande. O sea, comprender que el odio siempre se dirige hacia ti, que la otra persona solo exclusivamente es un medio para comprender cuál parte de ti no aceptas. Sí, Buda decía que odiar a los demás es como beberse un veneno y esperar que los demás se mueran. Y de alguna forma es lo que estabas describiendo, ¿no? Es algo que tiene que ver conmigo, no con el otro. Y que lamentablemente nosotros socialmente pensamos en que lo que hacemos a los demás se lo hacemos a los demás. Pero lo que nuestro psique estamos haciendo, nos lo hacemos a nosotros. Cuando yo miro a otra persona con amor, todo mi mundo se llena de amor. Cuando yo miro a otra persona con odio, todo mi mundo se llena de odio. Y claro, tienes toda la razón del mundo, reconoces el odio en esos espacios de dolor y es fantástico descubrirlo porque así puedo crecer. Me parece maravilloso lo que has dicho, Daniel. Bueno, pues seguimos. Dice Nicole desde Bolivia. Cuando perdonamos, dejamos fluir. Es importante no aceptar cosas que van en contra de nuestra dignidad. ¿Cómo puedo poner una línea clara entre el perdón que otorgo y la dignidad? Pues yo creo que hay que aprender a delimitar. Es decir, hay que aprender a decir, a poner distancia. Hay que aprender a decir basta. Hay que aprender. Y para mí es muy sencillo, un recurso muy concreto. Yo cuando tengo un problema con alguna persona siempre me pregunto. Y hay que poner una barrera y en esos momentos me pregunto, ¿estoy en el territorio de la otra persona? Si estoy en el territorio de la otra persona, soy yo quien marcho. Y por otra parte me pregunto, ¿está en mi territorio? Si está en mi territorio, la echo. Pero lo importante es echarla sin odio. Lo importante es marchar sin odio. Y eso para mí yo creo que respeta mi dignidad, porque imagínate que yo estoy viviendo en casa de una persona que me maltrata. Permitir el maltrato es indigno para mí, pero también está convirtiendo a la otra persona en un monstruo. Y por dignidad, por amor a la otra persona, yo debo marchar. Marcho porque es su casa. Pero si en mi casa
hay alguien que me maltrata, lo echo. A veces no puedo echarlo, pues entonces llamo a la policía, soy muy práctico, ¿eh? No sé, Daniel, si quieres añadir cosas. Hay un límite sutil que tú puedes explorar y a través del perdón, que es donde acabas tú y comienza la otra persona. Y sobre todo, si tú eres capaz de incluir completamente a la otra persona dentro de ti. Completamente, totalmente. Comprender que es una parte de ti y cuando has identificado cuál parte de ti es esta, amarla profundamente, liberarla profundamente, agradecerla profundamente. Después, si el perdón ha sido auténtico, si la gratitud y el amor han sido auténticos hacia esta parte de ti, si lo has incluida y no rechazada, tus acciones y el discernimiento que saldrá de ti será automático. Cuando tú dirás a esta persona, vas a decir a esta persona, es que no, párate aquí, tus palabras, tus intenciones serán tan llenas de poder, de conciencia y de amor que la persona se va a parar. No te hará daño más. Pero no se lo vas a pedir con el odio. Perdonar, lo he dicho al comienzo, no significa no reaccionar. No significa olvidar y no significa, sobre todo, dejar que los demás hagan lo que quieran. Significa estar en el amor, estar en la gratitud. No sé si se han oído mis palabras, pero... Perfectamente, Daniel. Cuando nosotros actuamos a través de la gratitud, a través del amor, independientemente del hecho que los demás nos odien, independientemente del hecho, teniendo la valentía de contestar al odio a través de la gratitud y del amor, esto no significa ser tontos o no reaccionar. No, significa vibrar en otra frecuencia, significa actuar a través de una determinación, de una dignidad, de una ausencia de odio muy elevada. Y nuestras acciones serán muy contundentes y no provocarán dolor, provocarán sanación. Porque si una persona no te ama es porque no ha recibido aquel amor. Cuando tú no sientes amor en el mundo es porque no estás dando amor. Cuando no sientes gratitud y claridad en el mundo es porque no está esto en ti. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscarlo y darlo tú, y después verlo en el mundo. Entonces, el límite exacto está en tu capacidad de amar, de superarte. Amar no significa ser bueno, no significa ser tonto. Amar es el acto más revolucionario que te quema y quema a los demás que existe, que no te deja dormir con tranquilidad a la noche, porque te revoluciona la vida. Entonces, esto es el punto. En lugar de el dolor, tendremos que amar. Una mala conexión. Sí. Bueno, se nos ha vuelto a caer, no, ahí vuelve. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Dice Nicole, no pone el país, dice, muchas ofensas se quedan con traumas en nuestra psique. ¿Cómo perdono y reescribo la historia en mí para no bloquearme y llevarme el aprendizaje? Mira, a mí me gusta mucho esa idea de cómo reescribo, porque recuerdo el título de un libro que el título me parece muy bueno, que es Nunca es tarde para una infancia feliz. Nunca es tarde para una infancia feliz, lo cual quiere decir que muchas veces nosotros, cuando somos capaces de comprender el sentido, lo que nos ha aportado a nuestra vida, las dificultades, entonces podemos mirar atrás y ver con agradecimiento lo que hemos vivido. Por lo tanto, yo creo que hay que ver que los grandes traumas, las grandes ofensas, son solo cosas que todavía no he comprendido. Y por lo tanto tengo que preguntarme qué gran aprendizaje tengo de esta gran dificultad. Yo he sido profesor de escuela durante muchos años, 25, y estuve unos años trabajando también con alumnado con necesidades educativas especiales. Ver cómo alumnos y alumnas con dificultades físicas o con dificultades psíquicas descubrían capacidades muy superiores a la media de los niños y de las niñas de su edad, gracias precisamente a la dificultad que estaban viviendo. Por ejemplo, ver cómo un chico con una incapacidad intelectual notoria tenía una grandísima e inmensa capacidad de
de inteligencia emocional, eso es darse cuenta que de alguna forma nosotros podemos usar nuestras traumas para crecer muchísimo más. O ver, por ejemplo, como niños y niñas que han sido durante su vida, yo que sé, que van en silla de ruedas, pero que pueden amar extraordinariamente a los demás porque son mucho más sensibles, porque se pueden poner mucho más en la piel de los demás. Por lo tanto, yo creo que es preguntarme, ¿qué regalo me está ofreciendo este trauma? ¿Qué regalo me está ofreciendo esta ofensa? Y cuando yo comprendo el regalo que me está ofreciendo, entonces lo reescribo, ¿no? Hoy, por ejemplo, este es un día hermoso, esta relación que estamos, esta charla que estamos, esta reflexión online que estamos haciendo con Daniel Lumera, porque él está cayendo todo el rato. Antes he contado las veces que ha caído y ha vuelto a entrar. Creo que son 18, llevo aquí puestas, ¿no? Y precisamente, ¿en qué día? Pues en el día en que él es el súper experto y yo soy el telonero. Y entonces, porque él es súper experto en temas de perdón. Entonces, esta puede ser una dificultad, no, es una maravilla. Es algo maravilloso que nos permite darnos cuenta que los resultados no dependen de nosotros. Es que nos permite entender, por ejemplo, que hay que perdonar a la tecnología y lo que hay que hacer es disfrutar de lo que tenemos. Y, por lo tanto, reescribir la dificultad como una confianza. O ahora, por ejemplo, que mi perro está aquí ladrando, pues decir, ¿qué más? ¿Qué más da? Quiere decir, podemos reescribir todas las dificultades dándonos cuenta que las dificultades nos permiten crecer. Y ahora voy a decir una animalada. Por favor, no me toméis en serio. Por favor, no lo tengáis en cuenta, pero meditadlo. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es el crecimiento que tienes. Por lo tanto, en la medida de lo posible, pedid dificultades en vuestra vida. Hay una canción hermosa que dice ojalá llueva café. A veces con mis alumnos juego y digo ojalá lluevan dificultades. Porque cuando uno está dispuesto a aprovecharlas, cuanto mayor es la ofensa, cuando mayor es el trauma, mayor es el crecimiento. La dificultad es mayor, ya lo entiendo, ¿eh? Pero si lo supero, entonces el salto es grande. Y veo que aquí Daniel está otra vez en línea. No sé si quieres decir algo sobre cómo usar los traumas y las ofensas para reescribir la propia vida, no lo sé. Si se escucha mi voz, ¿tú la escuchas? Sí, sí. Ok. Entonces, los traumas son impresiones profundas que se quedan allí. Son impactos que quedan grabado algo y se queda grabado este algo porque justo allí tenemos que poner nuestra atención, porque allí hay algo de importante. Entonces, el trauma se queda allí hasta que tú no te paras y realmente lo afrontas. Realmente penetras allá adentro, entiendes el don que tienes y lo utilizas como don. Y para crecer, entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar lo que sentimos, pararnos, tener la valentía de parar el mundo. Un momento, sentarnos allí y tener la valentía de escuchar el miedo, el dolor o lo que ha pasado. Porque es la única forma de dejarlo ir, de transformarlo, realmente es a través, entrando ahí adentro, escuchándote a través de este dolor y descubriendo cuánto potente es tu capacidad de transformar todo en tu vida. El trauma es una impresión profunda, es por esto que es tan importante meditar profundamente o perdonar profundamente, porque es muy potente y profunda también la impresión de la gratitud, la impresión de la pura conciencia, la impresión del infinito, del amor que podemos probar. Y que son justo las impresiones superconscientes que limpian todos los traumas. El perdón es un recorrido que te permite de contactar lo que se queda enganchado allí, las impresiones inconscientes, traumáticas, y reconstruir tu vida completamente renovado. Es un renacimiento total el perdón, que te permite a punto de limpiar, de hacer una limpieza total a nivel consciente e inconsciente, de todo lo que se queda grabado en tu mente, aunque este proceso de sanación no pase a nivel racional, a nivel intelectual, sin comprensión mental. La intención de liberarlo todo, de donarlo todo, de amarlo todo, de agradecerlo todo es suficiente para hacer una limpieza profunda de todas las causas que en tu vida están manifestando un efecto de dolor.
Bien, pues vamos a seguir. Carmen María desde España dice, cuando el maltratador de tu exmarido te ha intentado quitar la vida, ¿cómo poder perdonar esos actos? Tras 2 años de terapia y ayuda profesional, es lo único que no consigo. Mira, puedo decir una cosa, no sé si se oye mi voz. Perfectamente, Daniel, se oye muy ¿Se bien. escucha mi voz? Sí, muy Ok, bien. perfecto. Entonces, las cosas que las personas necesitan perdonarse es que sigan odiando lo que le ha pasado, porque es esto que le arruina la vida. Si tú te quedas enganchada, tienes que perdonarte a ti porque te quedas enganchada. Porque este dolor te sirve porque tienes miedo de olvidar lo que ha pasado, de justificar la acción de tu marido. Pero haciendo esto sigues dando poder a esta persona, de arruinarte la vida porque estás en una condición de odio. Entonces, lo primero que es necesario hacer es salir de una condición de víctima y de perpetrador y ponerte en una condición trascendental donde tú puedes observar lo que te pase, lo que le ha pasado, desde una perspectiva diferente, sin juicio y sobre todo a través de una profunda gratitud. Esto es posible. Nosotros hemos entrado en la cárcel de Nápoli, en Italia, y he encontrado allí los abusadores sexuales de niños, no sé cómo se llaman en España, pedófilos, ¿cómo se llaman? Sí, pedófilos. Perfecto. Y he entrado en esta cárcel con una mujer de la escuela del perdón que ha sido abusada con 12 y 15 años por un amigo de familia. Y esta persona ha odiado, esta persona y la vida entera era muy enfadada con la vida para 20 años. Y al final ha entrado en un proceso de perdón y se ha liberado completamente de todo el odio. Y allí adentro de la cárcel explicaba a los presos que eran abusadores sexuales cómo poderse liberar y liberar a la víctima, liberarse a ellos mismos de estos dos roles. Entonces sí que es posible hacer esto y sí que el proceso del perdón hace esto. Precisamente en la Escuela Internacional del Perdón se estudian estas cosas, se viven estas cosas y hay un equipo internacional y estudios que demuestran que esto es posible y hay un método, existe un método integrado para poderte liberar de todo esto. A veces, Carmen María, a veces usamos el dolor para la incapacidad de perdonar para seguir sintiéndonos vivos. Me refiero a que mientras yo siento el odio muy intenso dentro de mí, tengo mucha identidad. Pero podría dejar caer ese odio y darme cuenta que eso forma parte de mi pasado, que he aprendido mucho, que nunca más va a ocurrir, porque si encontrase otra persona que me faltase el respeto, sabría decirle basta. Por lo tanto, puedo dejar caer ese dolor y puedo seguir siendo yo. Puedo dejar caer ese odio y puedo seguir siendo yo. Puedo mirar hacia atrás y ver que la que permitía todo esto era otra. Pero la que ahora está aquí no lo permite. Pero además no guarda odio. Simplemente diría no. Simplemente llamaría a la policía. Simplemente diría basta. Simplemente no permitiría una segunda vez. Simplemente no permitiría que alguien me hablase mal. Dejar caer el dolor, dejar caer el odio y darme cuenta que yo puedo ser sin odio. Lo digo porque a veces quedamos atrapados en la idea de que este odio me da identidad. No, 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 no. Tú puedes ser sin odio. No sé si te estoy contestando, no sé si lo que te digo te suena a chino, pero ojalá te resuene en tu corazón. Bueno, pues seguimos. Dice María Cristina desde Monterrey. Hace 3 meses perdí a mi hija de 19 años. El apego es muy fuerte, sufro mucho y le lloro. ¿Será una blasfemia que le reclame a Dios y no perdone lo que le hizo? Mira, hoy estaba hablando con una amiga que ha venido a casa y decíamos lo siguiente. Yo no sé lo que es mejor para mi vida. No lo sé, no tengo ni idea. Es decir, yo sí que sé que cuando tengo sed, cuando tengo una necesidad, pues merece la pena que la cubra. Por ejemplo, cuando tenga sed, pues que beba, cuando tenga hambre, que coma. Eso sí lo sé. Pero no sé, yo ignoro lo que es bueno para mí. Lo ignoro. No lo sé si el hecho de que me despidan del trabajo es bueno o es malo para mí, no lo sé.
No lo sé si el hecho de que enferme es bueno o es malo para mí, no lo sé. No lo sé. Porque a veces hay cosas que yo no desearía en mi vida, y por favor quiero que lo pienses, ¿eh? No quiero que lo creas. Hay cosas que yo no deseo en mi vida y sin embargo me han enseñado tanto. Yo ya no me gusta repetirme, pero en otro programa conté que mi abuela materna era una persona que, visto a distancia, presupongo que tenía problemas psiquiátricos importantes. Por lo tanto, mi relación con ella fue muy difícil y sin embargo me enseñó tanto. Es decir, yo no sé lo que me conviene, no sé lo que me conviene. Por eso en el Padre Nuestro, ya que tú has mencionado a Dios, en el Padre Nuestro hay una frase que dice, hágase tu voluntad y no la mía. Que está bien que expresemos como Job nuestro cansancio, está bien que expresemos como el santo Job nuestra rabia, y eso no es blasfemia, es decir, yo soy así, me siento así, qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia. Y eso es ser sincero, es no negar lo que estoy sintiendo. Pero a la vez que yo no sé lo que necesito para mí, tampoco sé lo que necesitan los demás. Tampoco sé lo que es bueno para los demás. Y en este sentido merece la pena tener presente que es doloroso lo que estás viviendo. Yo lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, no lo estoy negando. Pero no sabemos lo que era bueno para tu hija. No lo sabemos. Y aunque podamos expresar, y no es blasfemia, Dios mío, estoy harta, y eso es comprensible, hay una segunda parte en la que nosotros podemos decir, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque no sé lo que es bueno, simplemente, para los demás. Tampoco se me ocurre mucho más, lo siento, no tengo mucha más sabiduría lo siento, para compartir contigo. Daniel, ¿puedes resumirme la pregunta? Porque no la he oído. Sí, Cristina desde Monterrey, si no me equivoco, ha muerto su hija de 19 años y pregunta si es blasfemia quejarse y decirle a Dios por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Vale, tú sabes que tengo una historia muy parecida con una novia que he tenido, Sí, que lo sé. murió de cáncer con 27 años. Yo creo que el odio es una fase importante, también la rabia, son fases. Lo importante es no sentirse en culpa por la rabia y por el odio, porque son simplemente emociones que hacen parte de la naturaleza humana. Tenemos que reconocer qué hay detrás de la rabia, qué hay detrás del odio. Yo creo que no hay ninguna blasfemia a estar enfadado y a pasar la rabia y pasar el odio. Es cómo pasamos estas cosas. Lo importante es tener conciencia de que son fases que van a pasar y aunque percibimos un sentido de injusticia muy profundo, lo que podemos hacer es entrar profundamente adentro de la vida, dentro de nosotros mismos, realmente en profundidad y experimentar una transformación tan profunda que empezamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Si hay un acontecimiento aparentemente muy lleno de dolor, una ocasión, una posibilidad extraordinaria para realmente evolucionar y crecer. Sí. Conozco personas que han entrado en una fase de gratitud instantáneamente después de la muerte de un hijo, aunque parezca imposible lo que estoy diciendo, he conocido a estas personas, y personas que siguen odiando toda la vida por lo que le ha pasado. Yo he llegado a la conclusión que es nuestra elección, y lo único que podemos hacer es ser auténticos con lo que sentimos, y entrar profundamente en lo que sentimos, y comprender qué es lo que sentimos. A veces, por ejemplo, rabia o cualquier otra emoción. La rabia, por ejemplo, es determinación inexpresada. Siempre las emociones nos enseñan algo que no somos capaces de leer en el momento. Sería importante comprender en esta fase de tu vida cuál es el poder del acogimiento.
del acoger, simplemente del aceptar su vida en todas sus manifestaciones. Intentar, si es posible, escuchar lo que estás sintiendo, sin juzgar, simplemente esto. Esto yo creo que es el punto de comienzo más importante. Sí. Y yo añadiría una última cosa, Cristina, es si tú miras para atrás a tu hija de 19 años, yo creo que verás que tú, aunque en el momento del nacimiento hubieras sabido que solo viviría 19 años, tú no hubieras renunciado a tu hija. Es decir, estos 19 años han sido un regalo. Por lo tanto, mirar para atrás y decir, gracias por estos 19 años, gracias, 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 gracias a esta alma que se ha encarnado para vivir a mi lado durante 19 años. Gracias, 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 gracias. No hubiera preferido que tú no nacieras. No lo hubiera preferido. Gracias por haber nacido. Siento dolor, de acuerdo, siento dolor. Pero estos 19 años es mejor haberlos vivido que no haberlos vivido nunca. Y eso yo creo que si vas meditando en estas cosas, yo creo que te va a ayudar mucho. Ojalá, ojalá. Esto es maravilloso lo que dices, Daniel, porque también una alumna de meditación, cuando ha perdido el padre, estaba llena de rabia, incluso porque su herencia estaba bloqueada, no podía pagar el alquiler, la echaron en la calle, entonces era muy deprimida. Y entrando en un proceso de perdón muy profundo, porque hay protocolos, hay técnicas, y es necesario tener una persona muy preparada que pueda acompañarte. Pero ella es justo a través de la gratitud que desbloqueó la situación. O sea, haciendo un listado de cosas maravillosas que habían acontecido y empezando a agradecer por haber tenido un padre, por todos los momentos de amor, de profundidad, los cariños, y focalizándose sobre la gratitud de haberlo tenido, como tú dices, ha limpiado completamente y profundamente la sensación de rabia y ha encontrado un don en todo lo que ha pasado. Entonces, la gratitud por lo que ha sido de bonito seguramente es una clave muy importante de elaboración del duelo. Bien, pues vamos a seguir. Yamil desde Colombia. ¿Cómo perdonar a mi madre? Somos 4 hermanos de la cual siempre me sentí excluida. Solo tengo recuerdos de tristeza en mi niñez. Siempre anhelé un te quiero y un abrazo que nunca recibí. Mira, no me hagas caso porque lo que voy a decir va a ser algo un poco duro, ¿eh? Tu madre cumplió la función fundamental. No le pidas lo que no puede dar, basta. Es como mi abuela. Mi abuela no tenía capacidad de amar, punto, no la tenía, no se lo pidas. Pero admira lo que sí te ha dado. Ella ha sido la puerta con la que has llegado a esta vida. El resto es de más a más. El resto es un extra. Si además tu madre te abraza, ostras, qué suerte has tenido. Pero si tu madre no te abraza, si tu madre nunca te dice te quiero, te ha dado la vida. No la desperdicies ahora pidiendo algo que ella no puede darte. Ya está, ya está. Ya está. Date lo que le estás pidiendo. Le pides a ella que te dé algo que tú te estás negando. No, por favor, no lo hagas. Yo no tengo nada más que añadir. Esta respuesta es maravillosa y perfecta. Bien, pues seguimos. Dice Socorro desde México. No puedo perdonar a un hermano y a su esposa que me timaron económicamente. Han pasado los años, pero yo aún estoy en la fase de perdono, pero no olvido. No lo sé. Mira, yo ya que estoy así lanzado en plan duro. Mira, cuando te engañan, te dan un gran aprendizaje. Y es que hay que aprender a tener criterio propio. Ya basta de creer en todo el mundo. Quiere decir que hay gente que es confiable y personas que no son confiables. ¿Te engañaron económicamente? Bueno, pues espero que con esa lección hayas aprendido que no todo el mundo es confiable y por lo tanto a tener un poquito de criterio. Ya lo sé que queda muy
muy incómodo. Y eso no quiere decir que tengas que dar una relación maravillosa con tu hermano, ni con su esposa, no, 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 no. No es obligatorio, no es necesario, tener una relación con los hermanos. No es obligatorio. Que seamos que tengamos el mismo ADN no quiere decir que seamos compatibles a nivel de carácter. No, no, pero déjalo marchar. Esta lección te ha sido muy barata. Yo en un cierto momento monté un negocio determinado y tuve una serie de errores y me arruiné hasta el punto de que la casa donde vivía pues tuve que volver a comprarla porque simplemente se la llevó el banco, se llevó todos mis ahorros, todo. Fue muy bonito. Muy bonito, ¿por qué? Porque pude aprender. ¿Aprender a qué? Hice un máster. Pues muy bien, tú has hecho un máster. Un máster en confiabilidad. Pero por favor aprende. Aprende. Lo digo porque si no, si tú no confías en tu criterio, te volverán a timar. Recuerdo un caso muy bonito de una mujer que decía, yo sabía que mi marido me estaba engañando. Lo sabía, porque le había dado mensajes en el móvil, porque llegaba tarde, porque llevaba otro perfume. Y yo le preguntaba, ¿me estás engañando? Dime la verdad, ¿me estás engañando? Y él durante 5 años me estuvo engañando. Y me decía que no me engañaba. Y yo le dije, pero si la que se engañaba era usted, señora. Bueno, lo siento. Pero creo que igual habrás pillado el mensaje. No sé, Daniel, tú igual eres más amable, hoy me ha salido la vena muy dura. Pero cuando nos engañan, nosotros somos cómplices del engaño. Hay pistas que nosotros vemos y obviamos. Ay, Señor, pues aprendamos. Bueno, pues Daniel se nos ha vuelto a caer, Daniel. Qué bueno. Así que te lanzo la siguiente pregunta, que casi va a ser la última, ¿vale? Porque ya estamos en tiempo. Dice Jessie desde México, ¿se puede decir que cuando ya no se siente ningún rencor hacia una persona es cuando verdaderamente ya se ha perdonado? Claro. Yo daría otro paso. Cuando no sientes rencor y además la puedes mirar hacia atrás y decirle, y ojalá seas feliz. Y eso no quiere decir que tenga que vivir con esa persona, eso no quiere decir que sea compatible con esa persona. Pero hemos perdonado cuando la puedo mirar y decir, te deseo lo mejor. Entonces le hemos perdonado, sin duda, sin duda. Laura, hoy ha sido un día maravilloso para nosotros porque hemos tenido un montón de problemas técnicos y, Laura, si hemos superado esto, bueno, ya es la Se puede superar cualquier cosa ya, sí, señor. Claro, qué hermoso. Bueno, pero ha ido todo muy bien. No hay ningún problema. Claro que no. Así que, de todas formas, muchísimas gracias por este ratito, que siempre es muy agradable. Y, por supuesto, agradeceros a los dos la valiosa información que compartís con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido hoy desde distintos países como República Dominicana, España, Argentina, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Colombia, Austria. A todos los que participáis, como siempre, muchísimas gracias. Esta conferencia puedes verlo de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos ya unos minutitos para que Daniel se pueda despedir, porque Daniel se ha caído, así que Daniel Gavarro. Oye, pues yo me despido en nombre de los Danieles. Me despido en nombre de los dos. A mí me gustaría despedirme con una reflexión muy sencilla. Por favor, aprovechad todos los programas de Mindalia Televisión para profundizar, pero buscad vuestro propio criterio. No creáis en las palabras de los demás. Limitaos a comprobar que cuando yo perdono, mi vida se llena de amor, y que cuando odio, mi vida se llena de dolor. Y esa verificación os llevará a una única conclusión: solo puedo vivir desde el perdón. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es que así lo deseas. De nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia, que tendrá lugar en 30 minutos. Se llama Reiki como vía de autoconocimiento y liberación espiritual, y la dará Eva María Casillas. Gracias y hasta la próxima.